yo tenía alumnos en Austin de pre-kinder, por ejemplo, que decían, pues llegamos tarde porque Rufo está liqueando. Y entendía, pero pues son palabras inventadas en el arte del translenguaje, ¿verdad? Que Rufo, si busco en la Real Academia Española, no la voy a encontrar, y liqueando tampoco, porque es algo nuevo que nació, ¿verdad? Entonces, sí. En Puerto Rico y todavía dicen, vamos al jangueo, hoy vamos a janguear. Y yo como que, ¿qué? Sí, sí, pues, y porque también hangout en inglés es muy coloquial y tal vez, pues, no es muy común, ¿verdad? En tus programas de inglés en Colombia. Entonces, y ahora combinar eso, vamos a janguear. Una de las críticas que siempre he tenido de por qué nos enseñan a hablar como libros. Ok, bienvenidos a nuestra plática pedagógica. Tengo el honor de platicar con mi amiga, colega, una profesora de Texas State en San Marcos, Texas, Clarena Larrota, la doctora Larrota, que es profesora en Adult, Professional and Community Education Programs, y acaba de escribir y publicar un libro, editar un libro que salió en mayo, ¿verdad, Clarena? Que se llama Bilingualism and Bilingual Education, conceptos fundamentales, y es editado por David Schwartzer, Mary Petrón y Clarena Larrota. Y tiene capítulos escritos por los meros en educación bilingüe, y me da mucho gusto de platicar de este libro y claro, de todos los esfuerzos que haces para la educación, Clarena. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla para que te veamos. Entonces, hice un resumen pequeño de ti, pero puedes contarnos un poco más de ti. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo soy de Colombia y vine a Texas a través de Puerto Rico, porque en Puerto Rico hice una maestría en enseñanza del inglés y luego vine a hacer un doctorado a the University of Texas at Austin en educación bilingüe. Welcome. Yep. Pero, sin embargo, cuando empecé a entender qué era la educación bilingüe en los Estados Unidos, me di cuenta que no era el mismo concepto que yo tenía y aún tengo sobre qué significa ser bilingüe. Así que quise trabajar con los adultos. Aunque el programa era bilingüe y se supone que solamente trabajáramos con niños o escuelas en sí, yo pensé, los niños no vienen solos, ellos los trae un adulto, vienen los padres con ellos o los hermanos o las hermanas, los mayores. Así que mi disertación fue con adultos inmigrantes y siempre hablo de los adultos como también bilingües, que hay posibilidad de que un adulto sea bilingüe, no solamente los niños. Después de terminar el doctorado, fui a California y trabajé un año en Humboldt State University, pero no fue un good match porque era muy aislado, era muy al norte de California y no había gente que hablara español. Y yo era la más negrita del grupo de profesores. Entonces me sentí fuera de lugar y decidí regresar a Texas. Me invitaron a una entrevista aquí a Texas State University y ya pues llevo 16 años trabajando en Texas State University como profesora. Trabajo en el programa que dijo Dr. Kennedy. Se llama Adult Professional and Community Education.
Este programa ha sido muy bueno para mí porque sí trabajo con los adultos, pero trabajo en la parte de comunidad. Entonces he podido hacer como un puente entre escuelas, adult education, padres, niños, family literacy, y es hacer la combinación de todas las posibilidades de lo que significa ser bilingüe. Y creo que hasta ahí puedo contestar esa primera pregunta, porque si no me quedo aquí contando cuentos hasta el fin de la entrevista. Pues me encantaría eso también, Clarinita. Y Clarena y yo nos conocimos en el programa de doctorado en UT Austin. Fuimos colegas y pues comadres. Entregamos todo juntas y cuando necesitaba de veras ponerme las pilas, me asomaba al apartamento de Clarena y trabajamos horas y horas escribiendo, haciendo investigaciones, muchas veces en paralelo, ¿verdad? Pero sí, sí, superamos. Así que, bueno, me emocioné tanto cuando salió el nuevo libro que editaste con el doctor David Schwartzer y la doctora Mary Petrón, llamado Bilingualism and Bilingual Education, conceptos fundamentales. ¿Podrías darnos un resumen del libro y cómo les nació la idea? Bueno, esta también es una pregunta grande, pero voy a tratar de ser breve y contestarla. El libro surgió de conversaciones con esos dos profesores. David Schwartzer fue mi profesor en UT Austin y Mary Petrón fue también compañera de estudio, aunque en otro programa. Los tres ya somos full professors en las diferentes universidades donde trabajamos y siempre estábamos hablando de nuestras experiencias acerca de los diferentes aspectos de la educación bilingüe en las diferentes universidades y cómo todavía sigue el estigma de usar el español en los ámbitos académicos. Así que el libro surgió de esa conversación o varias conversaciones y queríamos que hubiese un libro académico para modelar cómo se puede usar ambos idiomas en la forma académica, al escribir académicamente, al contar las historias, al hacer las conexiones con la teoría y la práctica, y también con policy, porque el libro está dividido así en varias secciones donde ciertos artículos tratan, o ciertos capítulos tratan de esos temas, se conectan con esos temas. Y el libro también pretende explorar conceptos de la educación bilingüe para maestros de pre-service teachers, que los llamamos, que están en escuelas, en programas que tienen español e inglés, como el programa bilingüe. Entonces, es usar toda la experiencia que ya teníamos y también invitar a estas personas que son expertos en el campo de la educación bilingüe para dar consejo, para dar ideas y para ayudar a que los pre-service teachers puedan ver cómo aún nosotros que ya supuestamente somos muy experimentados en la educación bilingüe y estamos muy estables en nuestras carreras, también pasamos por esas barreras o obstáculos y challenges en la profesión. Y por eso cada capítulo termina con una reflexión acerca de cómo nosotros hemos usado los idiomas, ambos idiomas en nuestras profesiones, o cómo no los hemos usado, o cuáles han sido nuestras experiencias con esto. Así que entonces el libro pretende fill in a gap in the academic literature related to trans languages as a modern and global phenomenon. Porque según viajas, empiezas a ver que los idiomas la gente los usa en ambos idiomas, no solamente español e inglés, pero puede ser inglés italiano, puede ser inglés portugués. Los usan a medida en que haya la necesidad para comunicarse.
Ujú. y con la intención exactamente de comunicarse. Entonces no es un mito como a veces es en las escuelas aquí en los Estados Unidos. Am, Así que el libro entonces contribuye a las discusiones a la teoría, la práctica y la acción y se reflejan in our own individual journeys when we were writing the chapters. Qué bonito. Y me encanta el hecho que tomaron un riesgo aparente de escribir el libro completito usando translenguaje para darles a nuestros seguidores una idea del uso del translenguaje dentro del libro. Voy a compartir mi pantalla y mostrar nomás la introducción del libro y voy a leerlo para que vean el uso del translenguaje. Entonces, la introducción del libro, ¿o ¿quieres leerlo, Clarena? ¿O lo hago yo? Lo Pues, hago si yo. quieres, ok. It takes a village es una expresión muy común en los Estados Unidos cuando hablamos sobre la educación de estudiantes. However, many times parece ser que investigadores y practicantes no colaboran, having in mind las necesidades de novice practitioners en el campo educativo. Moreover, although many researchers have clearly established lo importante que es trabajar en equipo y utilizar el inglés y el español, we could not find academic texts modeling and supporting los estudiantes de pregrado estudiando bilingual education in the United States. Me encanta y sigue igual el segundo párrafo usando ese, es un es una mezcla de ciencia y arte del lenguaje, como lo escribieron. But I'll stop sharing. Y de una vez te voy a hacer host, Clarena, para no olvidar luego. Ok, your host. Ok, entonces, pensando en eso y el uso de translenguaje, tengo algunas preguntas. So, surprisingly, el translenguaje sigue siendo un tema controversial para ciertos grupos de educadores bilingües, aunque sabemos que así es, así se evoluciona, ¿verdad? El lenguaje y así se usa el lenguaje, especialmente cuando tenemos idiomas en contacto simultáneamente, como en los Estados Unidos, en los contextos bilingües. It's only natural that we start to acknowledge and raise the status of translanguaging in academic context as well, ¿verdad? Así que, ok, algunas preguntas. ¿Cómo llegaron a la decisión de escribirlo de esta manera? Am, bueno, primero tuvimos varias discusiones acerca de, ves como de todas maneras hay diferentes tipos de español o diferentes formas de hablar en español o de escribir en español. El inglés ya académico es más estándar para todos nosotros, pero la parte del español era un territorio más desconocido. Entonces era también discutir entre nosotros los tres editores que íbamos a respetar la forma como escribieran los autores de los diferentes capítulos. No íbamos a tratar de imponerles una forma de hacer translanguaging, sino que ellos lo hicieron de la manera que lo entendían. Ujú. Entonces hubo personas que lo hicieron a nivel de la oración, otros a nivel de palabras, otros a nivel de conceptos. Y hubo gente que incorporó mucho su historia como profesional y también creciendo como inmigrante en un país donde se volvieron académicos y ahora ya pues son expertos en educación bilingüe. Entonces esa fue la primera discusión que tuvimos. Nos tardamos un par de horas allí hasta llegar a esa conclusión de que íbamos a respetar la forma como lo escribieran. No les íbamos a decir translanguaging de esta manera, sino que lo íbamos a dejar que ellos lo hicieran, porque al fin y al cabo los invitamos porque eran expertos. Ujú. Y son personas bilingües, diferentes grados de bilingüismo también. Y eso era muy importante que se reflejara en los capítulos porque
estudiantes de pregrado, a eso es a lo que se van a enfrentar también. Y así surgió la idea de que, bueno, hay que modelar, no solamente hablar del tema, sino también mostrar cómo sería. Porque a veces eso es lo que las personas no, cuando uno habla de translanguage, dice, pero ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cómo vamos a mezclar dos lenguas en la escritura? Y varias personas me han dicho eso, que ya han mirado el libro. Y, por ejemplo, en Colombia, profesores de Colombia me han invitado a hablar allá en sus salones de clase, porque ese es un país, por ejemplo, donde o habla en inglés o se habla en español. Ujú. O se escribe en Hay inglés. hay una división más, Sí, más concreta y claro, también tiene que ver con la geografía, ¿verdad? ¿Verdad? sí, no está la frontera tan cerca con Estados Unidos, digamos. Hay varios países en medio. No es como México y Estados Unidos, que sí está la cercanía geográfica. Entonces, me dijeron que era un ejercicio mental concentrarse y leer, pero que después de cierto tiempo de ya estar dentro de la lectura ya fue muy fácil. Entonces, no es que sea un ejercicio exhaustivo de leer usando ambos idiomas, porque en la parte verbal así lo hacemos. Intercambiamos el lenguaje y cuando sabemos que la persona es bilingüe. Entonces eso también es muy importante de Translanguage, en de que compartimos cultura e idioma, entonces podemos hacer esa forma de andar cambiando el código y comunicarnos. Ujú. Sí, cierto. Y cuando vi la introducción del libro, por ejemplo, me parecía más fácil leerlo en silencio. Mi cerebro bilingüe, porque estoy acostumbrada a hacer el translenguaje oralmente en conversaciones, ¿verdad? Y hasta en contextos académicos. Am, entonces, cuando leía así de la forma como cambiaba frases y palabras dentro del párrafo, no me resultaba difícil entender, pero cuando lo leí oralmente en esa forma escrita, es como, a ver, me va a salir, me va a salir. Entonces fue un ejercicio interesante para mí también. Entonces, yo sé que no imponían cómo iba a escribir los capítulos, los autores de los capítulos, pero me imagino que había una descripción o que compartieron la visión del libro con ellos para que supieran cómo avanzarse en su tema. Entonces, ¿cómo les explicaron la visión del libro a los autores de los capítulos? Pues lo primero que hicimos fue escribir un capítulo. Y entonces compartimos un capítulo usando Translanguaging a la vez que se envió la invitación, y la invitación se la enviamos a personas que sabíamos que trabajan en educación bilingüe y que son expertos en alguna área de educación bilingüe. Ujú, Entonces también el poder mostrar un capítulo ya finalizado y mostrando lo que nosotros queríamos transmitir, eso ayudó mucho a que tomaran la decisión de que sí lo iban a hacer. También les dimos una estructura, les dimos como un outline de los capítulos, qué secciones queríamos tener. Por ejemplo, que haya una introducción con una historia, que entonces presenten los conceptos que quieren presentar. Ah, y que al final tuviera la reflexión de cómo usar translanguaging en su profesión, cómo ha sido that journey of being bilingual in a monolingual world and being a bilingual advocate. Así que esa reflexión on writing bilingually era algo que queríamos que todos los capítulos tuvieran. Y otro requisito que les dijimos fue que hubiera extension questions, preguntas para la reflexión, y glossary of terms, ujú, porque la idea es también ayudar a ampliar los conceptos a las personas que lean el libro.
Entonces, además de compartir nuestras historias y nuestras investigaciones, también está la parte de ayudar a desarrollar la parte académica Ujú. de los conceptos que tengan que ver con educación bilingüe y translanguage. Perfecto, me encanta. Gracias por explicarnos eso. Y, y realmente ustedes son pioneros, como mencionabas, aunque no usaste ese término, pero ustedes son pioneros. am, Ustedes, Schwarzer, Petrón, La Rota. Entonces, ¿cómo ha sido recibido el libro escrito de esta manera pionera, con el uso de translenguaje, siendo un libro académico y con la audiencia de educadores? Pues la verdad es que como estamos todavía en tiempos de pandemia, el libro salió en tiempos de pandemia. Entonces no ha habido forma de, digamos, que vamos a presentarlo a alguna parte. Pero sí, más bien comentarios de otros colegas a quienes les compartimos el libro. Y principalmente eso, diciendo que no habían visto un libro así antes, que era una manera interesante de escribir, que al principio les da un poco de trabajo, pero luego ya es fácil de continuar la lectura, de que aporta los ejemplos que nosotros queríamos y lleva el mensaje que queríamos, que era de mostrar que se puede escribir académicamente usando translanguaging y que no por eso se le quita el mérito a ninguno de los idiomas o al concepto que se esté presentando, que a veces eso es lo que las personas de pronto pensarían, porque igual todo el libro fue editado usando las mismas técnicas para asegurarse de que el público o el lector pudiera comprender los mensajes. Ujú. Y Muy pues hasta bien. el momento la respuesta ha sido buena en ese aspecto. Habría que preguntarle a David, que es el que está más pendiente de cuántos libros se han vendido. Pues, y sabemos que hace unas décadas había más división, ¿verdad? Concreta en el idioma de instrucción. Por ejemplo, ¿qué les dirías a educadores que trabajan con Emerging Bilingual Students que siguen viendo el translenguaje como un problema que remediar o una interferencia al aprendizaje, etcétera, que tienen esos puntos de vista que, que enmarcan el translenguaje como un déficit que, que, que debemos evitar? Pues yo les diría que translanguaging is kind of a stance, it's a philosophy that informs instruction and assessment of bilingual students. Que tienen que tener en cuenta que las prácticas del lenguaje y el entendimiento cultural que traen los alumnos incluyen estas formas de practicar el lenguaje, porque en sus hogares, en las comunidades, es la forma como se usa el lenguaje. Entonces, es incluir esas prácticas en el salón de clase. Students and families, communities are sources of knowledge and must be involved in the education process. And this is one way for us to do that. And also the classroom is a democratic space where teachers and students co-create knowledge and they challenge traditional hierarchies if we make room for that to happen. So in that way we work towards social justice. Ujú. Entonces, translanguaging no es solamente hacer el code switching from one language to another. Es todo es riqueza cultural que viene con la práctica de translanguaging. Sí, muy bien dicho. Es una riqueza y también es parte de una visión, como decías, de justicia social, que realmente es parte de la liberación lingüística y cultural,
si lo vemos en los términos de Freire, por ejemplo, que realmente tiene mucho más que ver que cambiar el código de vez en Sí, cuando. y es facilitar las relaciones entre la escuela y el hogar, porque del hogar es donde viene la cultura y el lenguaje. Cuando los niños vienen a la escuela, ellos ya hablan y ya tienen una cultura. En la escuela no les enseñamos todo eso. En la escuela construimos sobre esas bases que ellos ya traen. Sí, gracias. Y por el otro lado, yo sé que, ¿qué dirías a las personas que tienen resistencia, verdad? Pero por el otro lado, ¿qué aconsejarías a otros educadores bilingües que están en programas o distritos que no valoran el translenguaje? Yo les diría que hay que pensar en las ventajas que puede traer, en los beneficios que puede traer la práctica del translenguaje, porque esta es una forma en que we engage audiences to translanguaging. Y son las comunidades, las familias, los mismos alumnos, los vamos a hacer más involucrados en la educación, en el entendimiento de los conceptos, si permitimos que haya espacio para que haya translenguaje, la práctica del translenguaje. Que usar el translenguaje de los estudiantes establece una posición de la identidad de los alumnos. O sea, es como poner en el centro, siempre decimos que we have to put the student at the center of the educational journey and the teaching, learning practice. Esta es una manera de hacer eso, porque lenguaje y cultura son parte de la identidad del alumno. Oh, called out. I love that. Si realmente vamos a walk the walk, not just talk the talk. Si hablamos tanto de poner el estudiante al centro, ¿verdad? Que debe ser enfocado en las fortalezas y la riqueza de los estudiantes y la comunidad de donde vienen, pues, ¿por qué hay tanta resistencia acerca de cómo funciona el lenguaje y los idiomas por desde que comenzamos a comunicarnos, ¿verdad? Entonces me encanta ese ejemplo, que realmente sí debemos pensar con los estudiantes como la prioridad. Muy bien. Entonces, Is the recognition that languages do not fit into clear bounded entities and that all languages are needed for meanings to be conveyed and negotiated. So if we have more than one language, even better. Más fácil, puedo explicar un concepto y puedo hacer que el alumno me entienda si eso es lo que yo estoy tratando de hacer, si if what I'm trying to do is a pedagogical task. sí. Y claro, también necesitamos como educadores facilitar ese espacio académico y también tenemos pues la responsabilidad de desarrollar también el aspecto metalingüístico, ¿verdad? De los alumnos. Y si valoramos el translenguaje, también estamos jugando y analizando el idioma, salga como salga, y viendo en qué contextos ciertos registros o ciertos códigos son más apropiados o no. Y también eso aporta ese concepto metalingüístico, ¿verdad? Y que hay Entonces, diferentes metas acerca de la funcionalidad del idioma. A veces usamos el idioma para contar una historia o para explicar algo. Entonces, a veces nos sentimos más cómodos usando un idioma o el otro para cumplir con esas tareas. sí, eso es cierto, ¿verdad? Con todas las personas multilingües, con otras personas multilingües, que asociamos códigos o un idioma con ciertos deberes. Yo sé con mi ex esposo, que es colombiano,
que hablamos español la mayoría de tiempo en casa, pero si se trataba de horarios o direcciones, cómo llegar a un lugar, siempre usamos el inglés con cosas más concretas o que se trataba de horarios o recoger a nuestras hijas y cosas así. Cambiamos el código y yo quiero que los que están escuchando esta plática piensen ustedes son bilingües o multilingües viendo esta plática, piensen en eso, cómo asocian un idioma en ciertos contextos o el otro, o cuando usan los dos y es una mezcla. Oh, yo tengo una imagen que podría compartir Adelante. para explicar un poquito de qué pasa con el alumno con el asunto de translanguage. Entonces, so is this one, is that in the classroom, if you allow me to use all my musical instruments, 2 or 3 languages, this is how I feel, right? The happy kid on the left. And then if I only can use one language, so this is what is going to happen. I can only play one melody. I cannot use everything. So I think that's a good way to think of translanguaging. Que puedo usar todos los instrumentos que tengo, todas las habilidades que puedo emplear en comunicarme y entonces estar más activo, más compenetrado con lo que estamos haciendo, más feliz. Feel accomplished in using both languages. Me encanta. Perfecto. Me encanta la visualización de eso. La imagen que me gusta mucho es esta, y esta idea viene de Ofelia García, acerca de la metáfora entre la playa y el mar, dónde empieza la playa y dónde termina el mar. Esos son nuestros lenguajes. No sabemos dónde empieza el español ni dónde termina el inglés. Ellos se encuentran, pero nadie sabe todavía eso. Nadie ha podido mirar en nuestros cerebros y específicamente decir que aquí empieza el español y aquí termina el inglés. Sí, ay, me encanta esa metáfora. Y me imagino que tu experiencia ha sido única, pues como todos, ¿verdad? Pero especialmente como venías de Colombia, donde ya hablamos que había más división, ¿verdad? No más porque pues el español es más usado en todos los contextos, ¿verdad? Pero tú eras bilingüe, enseñabas inglés allá, pero me imagino que cuando ibas a Puerto Rico, tenías que aprender a usar el translenguaje, porque en Puerto Rico es muy fluido, ¿verdad? Sí, pues Puerto Rico, como es ¿cómo le llaman? Me olvidó cómo le llaman. Bueno, de todas maneras son territorios de los Estados Unidos. Hay mucha influencia con la cultura y el lenguaje. Sin embargo, la cultura puertorriqueña es muy fuerte. Tienen mucha influencia española. Entonces, claro, hablan ambos idiomas, pero los mezclan. Entonces, al principio no entendí, porque yo no estaba acostumbrada a eso de que la gente mezcle los idiomas. Aunque hablabas los dos idiomas, Sí. aunque eras bilingüe, no estabas acostumbrada al uso del translenguaje en Puerto Rico. No, porque pues en la universidad siempre nos enseñaron que cuando estamos en la clase de inglés solo se habla inglés. Si estamos en la clase de español solo se habla español. Y al enseñar en el salón de clase solo podíamos usar el inglés. No podíamos hablarle en español a los niños. Porque la carrera que yo hice fue de pregrado, fue licenciada en lenguas modernas.
Entonces eso nos educaron para enseñar en las escuelas, para enseñar en escuelas bilingües. Ya luego para enseñar a adultos, como que no había una diferenciación, no había una diferenciación de eso, de que aquí se le enseña a los niños, aquí se le enseña a los adultos, no. Nos preparaban, el currículo nos preparaba para eso, para experiencias de enseñanza del idioma, pero sin importar la edad del aprendiz. Y por eso cuando yo vine a Estados Unidos, yo no entendía por qué siempre hablaban de educación bilingüe, eran niños, y adultos ya era ESL, EFL, eran otros conceptos. Nunca decían bilingual adults. Entonces, cuando te mudaste a Puerto Rico, no entendías cuando estaban usando el translinguaje, tenías que acostumbrarte, adaptarte. ¿Cómo fue esa experiencia? Pero es que también ellos hacen code switching at the word level. Ujú, Entonces, por ejemplo, convierten palabras de español en inglés. ujú, Entonces, ahí era donde estaba la confusión mía porque eso yo no lo había experimentado antes. Entonces, no solamente es lo del translanguaging de estar cambiando de los idiomas, pero es también crean palabras nuevas ujú. y pues ahí se queda pensando, ¿qué me dijo? Entonces estaba en clase y decía, yo no sé qué me dijo. Me miraban como que, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué no entiende? Y también cuando venías a Texas, pues hacemos eso también, ¿verdad? En las comunidades bilingües hay palabras inventadas por ser en contacto, ¿verdad? Entonces yo tenía alumnos en Austin de pre-kinder, por ejemplo, que decían, pues llegamos tarde porque Rufo está liqueando. Y entendía, pero pues son palabras inventadas en el arte del translenguaje, ¿verdad? Que el Rufo, si busco en la Real Academia Española, no la voy a encontrar, y liqueando tampoco, porque es algo nuevo que nació, ¿verdad? Entonces, sí. En Puerto Rico y todavía dicen, vamos al jangueo, hoy vamos a janguear. Y yo como que, ¿qué? Sí, sí, pues, y porque también hangout en inglés es muy coloquial y tal vez, pues, no es muy común, ¿verdad? En tus programas de inglés en Colombia. Entonces, y ahora combinar eso, vamos a hanguear. Una de las críticas que siempre he tenido de por qué nos enseñan a hablar como libros. A mí Sí, me decían que yo hablaba como libro en Puerto em, Rico, ay, me acuerdo de eso, que decían eso, que ay, hablas como un libro, ¿verdad? pero es por eso porque solo nos enseñaron lo académico y nada sobre la vida diaria. Sí. Eso fue un culture shock muy grande cuando yo vine a Austin, porque aunque yo estaba en Puerto Rico y entendiera inglés y lo que fuera, la parte de la vida cotidiana, yo no sabía ese lenguaje. Ujú. Entonces, tuve que aprender a la fuerza. Sí, 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 me imagino. Muy interesante. Y pues podemos hablar de eso por horas y horas, me imagino, y con ejemplos y todo. Y si están viendo eso, pongan en los comentarios qué experiencias tienen, qué historias tienen con sus propias experiencias con translenguaje.